Hola, ¿qué tal? Vamos dentro de MedPlus, conceptos claves en medicina, conceptos claves hoy en cardiología. Vamos a hablar de la estenosis aórtica, la valvulopatía más frecuente. Soy Carlos Cortés, soy el cardiólogo en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid y soy el profesor de cardiología de Cursos Mir Asturias. Fijaos cómo, aunque lo más preguntado históricamente en el MIR era la estenosis mitral, que nos lo preguntaban mucho en los años 90, en los últimos años lo que más nos están preguntando es la estenosis aórtica, ya que la estenosis aórtica es la valvulopatía más frecuente. Fijaos, esto es una válvula aórtica normal, velos finos como hojas de papel, y esto es una estenosis aórtica, velos engrosados, calcificados, que lo que hacen es que se impiden una adecuada apertura de la válvula. Vamos a poder clasificar la estenosis aórtica de acuerdo a dónde se produce la obstrucción. Tenemos la estenosis aórtica supravalvular, es rara, es típica del síndrome de Williams y es, como digo, poco frecuente. Luego tenemos la valvular, que es cuando la obstrucción se produce en la propia válvula. Vamos a distinguir entre la congénita, la bicúspide, es decir, pacientes que nacen con, en vez de 3 velos de la válvula, con 2, y esto hace que degenere de manera precoz, más frecuente en pacientes más jóvenes, y la degenerativa, que es la más frecuente en números generales, que es esa degeneración de la válvula impidiendo su apertura correcta. Y luego subvalvular, que es cuando se produce una obstrucción por debajo de la válvula en el tracto de salida, como por ejemplo en la miocardiopatía hipertrófica obstructiva. ¿Qué pasa en la estenosis aórtica valvular, que es la que nos vamos a centrar en este concepto? Lo que tenemos es que el corazón tiene que hacer mucha fuerza para intentar sacar la sangre por un orificio muy estrecho. Tenemos una sobrecarga de presión. Si tenemos una sobrecarga de presión, lo que vamos a tener es una hipertrofia. Hipertrofia que va a producir que el corazón le cueste llenarse bien, alteración de la relajación. Y de manera retrógrada se va a ir acumulando la presión, produciendo insuficiencia cardíaca. ¿Cuál es la clínica de la estenosis aórtica? Es muy importante. Los 3 síntomas cardinales son angina de esfuerzo, disnea de esfuerzo, síncopes. La muerte súbita es frecuente en la estenosis aórtica, pero, y esto es importante, es raro como forma de debut de la enfermedad. Es por eso que una vez que aparecen los síntomas, ya es frecuente y es posible la muerte súbita. Hay que acordarnos también del síndrome de Heyde, que es esa asociación de etiopatogenia desconocida que existe entre pacientes con estenosis aórtica y que tienen también angiodisplasia en el colon, que de hecho tratando la estenosis aórtica mejoramos esas hemorragias digestivas secundarias a las angiodisplasias en el colon. Fijaos, un esquema muy clásico en el que vemos cómo una vez que aparecen los síntomas de insuficiencia cardíaca, la supervivencia de los pacientes cae de manera muy abrupta y en concreto el peor síntoma que podemos tener es el de disnea, insuficiencia cardíaca. ¿Cuál es la expresión física de la estenosis aórtica? Fijaos cómo a la sangre le está costando mucho salir por un orificio muy estrecho y lo que vamos a tener es un pulso parvus y tardus, lento y que le cuesta levantar. La auscultación tenemos un clic eyectivo, es raro de oír porque no se oye cuando la válvula está calcificada, que es lo más frecuente. Tenemos un soplo sistólico con disminución cuando es severa del segundo tono. Cuando desaparece el segundo tono o tenemos frémito, me está indicando que esta estenosis aórtica es severa. En el electrocardiograma tendremos criterios de hipertrofia ventricular o de datos de sobrecarga de presión, como esa T negativa en cara lateral que estamos viendo. El diagnóstico, como en toda valvulopatía, nos lo va a dar el ecocardiograma. Vamos a ver la calcificación, vamos a ver cómo la válvula no se abre y gracias al Doppler vamos a poder calcular el gradiente y el área valvular. Hablamos de una estenosis aórtica severa, muy importante, cuando tenemos un gradiente medio por encima de 40 o un área valvular por debajo de 1 centímetro cuadrado. 6 veces preguntado en el MIR que la estenosis aórtica tendremos que hacer un ecocardiograma para diagnosticarla. Y podemos hacer también un cateterismo cardíaco. Tenemos que hacer un cateterismo cardíaco cuando tenemos dudas en el eco de ese gradiente y lo que hacemos es tener un catéter en el ventrículo y un catéter en la aorta. Fijaos cómo la aorta está señalada en morado, el ventrículo está señalado en amarillo y vemos como que de la presión del ventrículo a la presión de la aorta existe un gradiente. El ventrículo tiene que hacer mucha fuerza para elevar algo la presión en la aorta y por eso ese gradiente es lo que me define la estenosis aórtica. Acordaos de que tenemos estenosis aórtica también bajo flujo, bajo gradiente. Cuando tenemos un área que es sugestiva de severidad, por debajo de 1, pero tenemos un gradiente que no es de severa, que es por debajo de 40, en pacientes con disfunción ventricular. Para ellos les vamos a hacer un eco dobutamina para confirmar el diagnóstico.
damos más fuerza a ese corazón que tiene poca fuerza y vemos qué pasa. Si el área valvular se mantiene por debajo de 1 y los gradientes superan los 40, entonces diremos que es una estenosis aórtica severa de bajo flujo, bajo gradiente. Si el área valvular aumenta y los gradientes se mantienen igual, es lo que se llama una pseudoestenosis. Realmente no era una estenosis aórtica, nos estaba engañando y era debido a esa disminución de la fracción de eyección. Cuando tenemos un paciente con estenosis aórtica hay que decirle que evite el esfuerzo, no utilizar con mucho cuidado los vasodilatadores y lo importante es seguirle de cerca y una vez que aparezcan los síntomas, intervenir. Intervenir ¿cómo? Con el reemplazo de la válvula o, muy importante, muy novedoso, el implante de válvula aórtica percutánea. Poder, a través de un cateterismo, poner una válvula aórtica nueva, como vemos en este ejemplo. Vemos que entramos por la femoral y ponemos en la válvula aórtica una nueva válvula reemplazando la anterior. Indicado en pacientes con estenosis aórtica grave y síntomas, en pacientes con riesgo quirúrgico alto o intermedio, y ojo que ha salido un estudio recientemente que en pacientes de bajo riesgo también puede ser superior a la cirugía. Acordaos de las valvulopatías, ¿cuándo las intervenimos en general? La estenosis mitral moderada cuando sea asintomática y en asintomáticos con hipertensión pulmonar o fibrilación auricular, insuficiencia mitral cuando sea asintomática y en asintomáticos cuando caiga la fracción de eyección, cuando tengamos FA o hipertensión pulmonar. La estenosis aórtica acabamos de ver cuando sea asintomática, cuando tenga disfunción ventricular, hipertensión pulmonar o progrese de manera rápida. Y la insuficiencia aórtica cuando sea asintomática o en asintomáticos cuando caiga la fracción de eyección o se nos dilate el ventrículo izquierdo.